Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X, por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. Muy buenas noches, amigos, gracias por sintonizarnos un jueves más en tu programa Enigma X, los únicos que tocamos todos esos temas de los que nadie quiere hablar, y hoy tenemos un tema bastante interesante que es la zona del silencio, lo que está actualmente hablando los medios, que es una zona bastante intrigante y que hasta el día de hoy los científicos nos explican por qué están sucediendo tantas cosas en ese lugar. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren opinar sobre el tema de esta noche, lo pueden hacer al 2243-9222. Recuerden, 2243-9222 y el 6128-4445. También recuerda que si quieres vernos en vivo, puedes verlos en nuestra website, que es orbitafm.com.sb, y no olvides compartir la señal, ya que es importante que todos conozcamos de esta zona. Y que más que hacerlo con nuestro buen amigo Godofredo. ¿Cómo estás, viejo? Pues bien, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente, y también dándole aquí las gracias a Órbita, ¿verdad? Y a Enigma, que nos da la oportunidad de poder llegar a todos los oyentes que están sumamente interesados, ¿verdad?, en este programa. Oye, que bueno. Hoy un tema bastante interesante, porque bueno, prácticamente podríamos decir que podría ser como el Triángulo de las Bermudas. Sí, claro. O más complicado. Sí, yo diría que quizás más complicado, porque la verdad es que como suceden muchas cosas, ¿verdad?, que está relacionado todo esto con el paralelo 26 o 27, ¿verdad?, que va a parar toda lo que es la parte, ¿cómo se llama?, de aquí de la zona del dragón, que es en todo Oriente. tiene conexión. Todo tiene conexión, correcto, sí, ¿verdad? Y también, pero lo más importante también que debemos de ver es la parte, ¿cómo se llama?, historial de los mayas, porque también México, como es una zona bastante, diría yo, rica en cultura, me imagino. Sí, es rica en cultura, correcto, tocaste un punto bien importante. Mira, lo que pasa es lo siguiente: si nosotros hablamos de los mayas, te voy a contar en breve la historia de los mayas. ¿Qué es lo que pasó cuando estaban los mayas? Los mayas tenían una potencia, eran una potencia marítima. Te voy a decir por qué. Bueno, porque aquí mismo en este libro que se llama Meropis, narra, fíjate bien, de que un Seleno viaja, que es un griego, viaja como es una especie de espía de Grecia para acá. Pero también el punto es importante, ¿sabes? Porque el oro y la plata aquí se ve muy sin valor, pues. En cambio, Grecia en aquel entonces, en aquella época, tenía el hierro como un valor más grande, con un agregado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos se veían interesados en el oro, pero hay un rey que se hace mención en la Biblia. Este rey, ¿verdad?, estaba más interesado en el oro y estaba más interesado en aquella potencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estando esa potencia, porque narra aquí de que existían gigantes, pero ese es otro término que vamos a hablar en otro lado. Habían gigantes, y estos gigantes son los gigantes titanes, ¿verdad?, que se dieron duro con los griegos. ¿Y eso qué tiene que ver con la zona del silencio? Perfecto, ahí vamos a llegar. Entonces, como llegó a una ciudad bastante progresiva, ¿verdad?, todas sus estructuras y todo, pasó una situación bastante grave. El Anostos es el lago de Ilopango. Estalló, fíjate bien, y cubrió todas esas ciudades, las inundó, pues, de tierra.
y de ceniza y de lava y todo. Es decir, esa ciudad como potencia se hundió, pero en tierra. Bien, hoy nos vamos para México. ¿Qué es lo que pasa en México? En México tenemos un problema ahorita. Fíjate bien, las placas norteamericanas. Al final tenemos las placas del Coco, las placas del Caribe y las placas del Pacífico. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Que hay fisuras, según lo que se dice de los extraterrestres, hay fisuras que ellos las están arreglando para poder evitar una gran catástrofe. Y esto lo hemos sentido nosotros con los terremotos que han sido, digamos, entre 6 y 5, pero no pasa de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Como hay fisuras que nosotros también nos está afectando, que es ¿cómo se llama? La parte de la placa del Coco, ¿verdad? Con las placas norteamericanas, el problema se da en la parte del Coco y la parte norteamericana. Pero hay otro problema bien serio ahí, que ellos lo han logrado, ¿cómo se llama? Apaciguar. Hacen acto de presencia, fíjate bien, una nave como especie de cigarrillo, y llega al Popocatépetl, ¿verdad? Al volcán, que tiene 5.500 metros sobre el nivel del mar, y lanzan una energía como para poderlo apaciguar, porque Popocatépetl al estallar, permitime, está conectado con el Anosto, el lago de Ilopango. Entonces, lago. Sí, ajá, cabal, está conectado, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si este volcán mexicano, el Popocatépetl, estalla, se van todos, es por eso que se registraría una inundación masiva. Entonces, pero ellos están haciendo actos de presencia, a pesar de que no es visible. Digamos que no es visible a nuestra vista, pero sí hay captación desde que han hecho actos de presencia ellos, y ellos lo han confirmado con ciertas personas que han podido estar en México y les han dicho que realmente están trabajando en esa área. De igual manera, si tú te recuerdas, en unos programas anteriores vimos también la presencia de ¿cómo se llama? De naves nodrizas, ¿cómo se llama? Opacando el sol para que esas tormentas llegaran a protegernos. Para protegernos, pero de alguna... Pero ¿qué tiene que ver la zona del silencio con todo eso? Eso es lo que te estaba diciendo. Entonces, esa zona como es una zona, ¿verdad? Digamos, dimensional, o un portal, por decirlo así, ¿verdad? Esa energía no la manejamos nosotros, solo la manejan ellos. Es decir, así como la de las Bermudas, también ellos la manejan. Es decir, si nosotros entramos, hacen ellos actos de presencia y hay un rescate, por decirlo así, ¿verdad? Porque esa área, digamos, como es un atajo para poder llegar a otro tipo de dimensiones. ¿Me explico? Entonces, pero que no está activada constantemente, porque no siempre se desaparece personas en eso. Pero también la parte de la zona del silencio es una cuestión bien complicada, porque hay una parte ya de unas placas hundidas en la parte de Baja California. Esta zona definitivamente le gusta mucho a los Estados Unidos, ¿verdad? Por el mineral y el oro que existe en todas esas. Y en realidad en México también puedes ver en esas zonas, en Durango, ¿cómo se llama? En Coahuila, y la otra parte como de Chihuahua. Existen minas de ¿cómo se llama? De plata, porque México es uno de los países distribuidores de plata, uno de los países primero de plata, pero también tiene oro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están, ¿cómo se llama?, manejando este tipo de energía, pero también este tipo de energía, porque ellos conocen como la palma de su mano el tipo de energía, y ellos los hacen ver de que es una fisura, pero es una fisura, yo no te podría decir gigantesca, pero para ellos es una fisura normal, digámosle. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos?
para que este desastre no se dé de gran magnitud, ¿me entiendes? Ellos están colaborando para que esa fisura, ¿me entiendes?, de las placas, ¿verdad? Porque si hay una placa, está la placa del, digamos la de placa del coco, ¿verdad? Y se monta, ¿cómo se llama? La placa norteamericana, hay un hundimiento totalmente. Y eso es lo que hay que evitar de esas fisuras, ¿me entiendes? Que no se dé ese tipo de acción, porque los hundimos todos. Entonces, la cuestión es bien complicada, porque también al estallar el volcán, ¿verdad?, daña la corteza terrestre, ¿me entiendes? Y los conectan directamente a nosotros. Entonces, México, por eso es que esa es la gran importancia que tenemos nosotros con México. México y Centroamérica estamos como, ¿cómo te puedo decir? Unidos, sí. Y en una situación así, puede haber un hundimiento. Y de plano, como los tenemos, la del Pacífico a este lado y la tenemos el del Atlántico a este lado también, hay ¿cómo se llama?, partes de hundimientos también, pero que se va dando en sus propias medidas, ¿verdad? No, paulatinamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas placas realmente, ¿me entiendes?, van en ese lapso también, son el rompimiento de los ¿cómo se llama?, de los terremotos, ¿me entiendes? Entonces tenemos ese problema nosotros. Entonces ellos lo que recomiendan es lo siguiente, ¿verdad? Y yo creo que eso paulatinamente se está dando, como por ejemplo, si buscamos nosotros la unificación con Centroamérica, puede ser un alivio, porque la verdad es que estamos irradiando una energía bastante positiva. Lo mismo que México, al vernos que nosotros estamos centralizados en esa idea de querer crear una unificación, también eso. Y estamos aquí hablando ya prácticamente políticamente, pero sí, si aplicamos nosotros estos conocimientos, o por lo menos hacemos entender, ¿verdad?, de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y no volverlos un poco negativos. No, es que yo soy necio, que la política esto es aquí, que es allá, y yo quiero ver mis intereses. Y entonces hay que actuar más positivamente, porque eso de alguna manera pues distorsiona nuestras energías, y nuestras energías están justamente conectada con nuestro propio accionar. Entonces ese es un problema bastante grande que no lo podemos nosotros resolver, pero ellos dan las pautas, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener ese espacio mental para que podamos hacer más positivos y poder generar también esa alianza que entre ellos están trabajando en la parte de las, ¿cómo se llama?, de las placas, de poder crear esas fisuras y de poder darle un poco más tiempo nosotros a nuestra América. No te voy a decir que eso no va a suceder, sí, pero va a suceder en escala menor. En escala menor, correcto, sí. Si querés pasemos al primer video, por lo menos, para que sepamos cuándo fue que descubrieron lo de este sitio y qué es lo que... bueno, sí. Y quiénes fueron los que lo descubrieron y por qué. Pasemos al primer video, por favor. La zona del silencio está alineada perfectamente al Triángulo de las Bermudas, a las pirámides de Egipto y al Palacio de Potala en el Tíbet. Esta curiosidad alimenta aún más la mística del lugar. Hablamos de un área que hasta hace 30 millones de años, más precisamente en la era Cenozoica, se encontraba cubierta por las aguas del mar de Tetis. Por esta razón es que se encuentran incontables restos fósiles de animales marinos en la región. ¿Cuándo se descubrieron las anomalías en la zona del silencio? Transcurría el año 1970 cuando la NASA envió un cohete de exploración llamado Atenas. Todo iba perfecto hasta que de repente, y sin explicación, el cohete perdió el control y se estrelló en el desierto mexicano, precisamente en la zona del silencio. Se realizaron intensas búsquedas hasta dar con los restos del aparato estadounidense. Los fragmentos fueron retirados del lugar por personal militar de los Estados Unidos y enviados de nuevo a la NASA para su análisis. Todo bajo un proceso totalmente hermético. No dieron a conocer prácticamente ninguna información al respecto. Lo que sí se sabe es que no solo se llevaron los restos del cohete, sino que también retiraron toneladas de tierra del lugar, aludiendo que el suelo podría estar contaminado. Fue entonces cuando muchas personas comenzaron a hacerse preguntas sobre qué era lo que realmente estaba ocurriendo ahí.
¿Fue un fallo lo que ocasionó que el cohete Atenas terminase estrellado en la zona del silencio? ¿O en realidad fue un plan intencional de los Estados Unidos para llevarse muestras del suelo y analizarlo, ya que sabían de antemano lo que ocurre en este sitio? Es muy extraño. Todo parecería indicar que la NASA estaba buscando algo ahí, algo que nos están ocultando. A lo largo de estos años se han registrado cientos de casos que dejan lugar a todo tipo de imaginación. Las ondas electromagnéticas quedan anuladas, los celulares no tienen señal, los relojes fallan y las brújulas se desorientan. Incluso también reportaron casos donde ordenadores portátiles quedaron totalmente inutilizables porque las baterías se descargan de golpe. Las radios de vuelo también se ven afectadas al atravesar la zona del silencio y por esta razón muchas veces los pilotos evitan sobrevolar este lugar. Los animales de esta zona han sufrido mutaciones inéditas como medio de adaptación. Un caso curioso es el de la tortuga del desierto, especie que existe desde hace millones de años atrás. Esta tortuga inicialmente era marina, pero con el tiempo logró adaptar sus aletas, transformándolas en patas para poder sobrevivir en el desierto una vez que el agua desapareció. También, algo curioso es que las reses cuando están por morir siempre se dirigen a un punto en concreto para hacerlo, a metros del Cerro de San Ignacio. Hay una fuerza extraña, una fuerza desconocida que induce a la fauna a morir en ese lugar y que lo ha convertido en un verdadero cementerio de animales. También cabe destacar que la zona del silencio es el lugar de la Tierra donde más meteoritos caen. En ocasiones se han registrado más de 40 meteoritos en 5 minutos. Son millones los aerolitos que se ven atraídos a caer en este sitio. Un caso muy curioso es el de un meteorito que se acercaba a colisionar con la sonda soviética Venus 8. Minutos antes de que los científicos dieran la orden de cambiar de dirección la sonda, el meteorito cambió el sentido de su rumbo bruscamente y luego de recorrer medio planeta, cayó en la zona del silencio. Tal es así que fue un hecho que dejó sin palabras a todos los científicos que estaban monitoreándolo. Una teoría dice que cuando aún el lugar era un océano, pudo haber sido impactado por un enorme meteoro que al ser fragmentado fue atraído por las aguas, dejándolo bajo tierra, y es por eso que ejerce tal atracción, generando vórtices electrónicos invisibles que actúan sobre las ondas electromagnéticas y las modifican. Muchas personas aseguran haber visto seres de gran altura, de apariencia oscura merodeando el lugar durante la noche, muy cerca de aparentes naves luminosas. Afirman que estos seres extraños aparecen y desaparecen como por arte de magia. Granjeros relataron que ven enormes bolas de luz que los persiguen y cambian de colores. Esto podría deberse a los fenómenos conocidos como fuegos fatuos, que se dan debido a la descomposición de los cadáveres de animales. Pero lo que no cuadra en esta teoría es la aparición de estos seres junto a estas luces. Inclusive en alguna oportunidad estas entidades saludaron con gestos a los testigos. Claramente podemos estar ante una civilización intraterrena que habita debajo de este lugar, o incluso en la superficie, pero en una dimensión desconocida, lo que nos hace pensar que en la zona del silencio en México hay un portal invisible hacia otra dimensión. Este lugar es sin dudas una fuente inagotable de enigmas que aún esperan ser resueltos. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el primer video de la noche en el cual pues se explicaba más o menos quiénes descubrieron en esta zona, qué es lo que sucede actualmente en ella. Recuerda que si tú quieres opinar lo puedes hacer en nuestro número de cabina al 2243 9222 o al 61284445, que con gusto pasamos tu llamada si quieres opinar sobre el tema de esta noche. Mira, yo siempre he dicho que ellos dicen que por los asteroides y todo eso que cayó cuando era mar, porque era mar ahí supuestamente, sí, es que hoy atrae todo eso, pero yo siento que no, como vos decías, puede ser una zona de protección, que todo meteorito que entra en nuestra atmósfera cae y queda destruido. Lo atrae hacia esa zona. Sí, yo sí siento que podría ser, sí, y claro, obviamente que es obra extraterrestre. ¿Verdad? Sí, es una zona de protección, pero también lo vamos a dejar bastante claro aquí. Mira, hay un personaje, un científico, Ernest von Braun. Este personaje, ¿verdad?,
alemán nazi, ¿verdad? Que fue, ¿cómo se llama? El padre de los cohetes de la NASA. Como también está Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. También alemán y nazi. Es muy ambicioso este Wernher von Braun, ¿verdad? Entonces, él crea, ¿cómo se llama? Los cohetes propulsores, ¿verdad? Y lo llama la NASA para que trabajen con ellos. Y le dan la nacionalidad estadounidense, con la finalidad de que él trabaje directamente para los Estados Unidos. Y va y hacen un cohete, ¿verdad? Athena, que lo lanzan, según ellos, para Nueva México, pero no, lo lanzan para la zona del silencio. ¿Y qué es lo que sucede cuando cae esa bomba? Porque es una bomba de cobalto, de 57. Son 2 contenedores que lanzan en esa bomba, y argumentan ellos que fue un error. Que fue un error. Eso no puede ser así, porque los Estados Unidos sería ingenuo pues pensar de que así fue. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los Estados Unidos le pidió a México el permiso para poder entrar, ¿verdad? A recoger los escombros. Y crear un tren exclusivamente para jalar todo eso contaminado, y lo llevó a los Estados Unidos. Pero decime, este personaje que se llama von Braun, este personaje fue el que ¿cómo se llama? El que creó todos los cohetes de la NASA para la Luna y para infinidades, ¿me entiendes? Entonces fue un personaje bien pagado, y su ambición era llevar directamente con los cohetes, ¿verdad?, a la Luna. Y esa fue una competencia con los rusos. Pero en este caso de la zona del silencio, ahí falla Wernher von Braun, ¿me entiendes? Porque no estalla esa bomba. Y lo curioso es que al no estallar esa bomba, no sé cuáles hubieran sido las consecuencias. Eso hubiera quedado contaminado y no se hubiera podido adentrar. Pero mira que lo hicieron porque tal vez ya tenían un leve conocimiento de lo que podría pasar, me imagino. Claro, porque no se iban a arriesgar a contaminar una zona de otro país, porque eso sería como declarar guerra. Sí, también, no, pues sí. No, pero el argumento que ocuparon ellos era de que se habían equivocado. Había tomado más rumbo. Se habían equivocado, ¿verdad? Ahora bien, mutaciones también suceden ahí. Porque como tú dices, ¿verdad? Sí, existió un mar, ¿verdad? Y eso quedó, producto de todo esto, quedó diseñado hoy en día, ¿verdad? Pero siempre ellos tienen sus bases extraterrestres ahí, ¿verdad? Y eso del 20 que iban a hacer actos de presencia es justamente la reparación de todo este continente que no tenemos atrofiado. Prácticamente la presencia de ellos es para hacerlos ver, ¿verdad?, de que realmente pues están trabajando en esa área. Y definitivamente pues nosotros esperábamos de aquí a ponerle en todos estos años atrás hemos esperado un mega terremoto, y se ha dado como focalizado, ¿me entiendes? Se ha dado como focalizado, no ha sido un mega terremoto directamente como se esperaba. Entonces, ¿qué los están dando a entender ellos? Que de alguna manera pues ellos están colaborando, porque tal vez nosotros en ese tipo de energía que ellos manejan no la podemos nosotros manejar, pero sí nuestra mentalidad sí puede cambiar. Mira, y podríamos, bueno, como decíamos, o sea, hasta ahorita no hay un dato exacto que haya habido desapariciones ahí. ¿Cómo no? Sí. Han habido así como el Triángulo de las Bermudas, decía yo. Sí, no ha habido, pero sí ha habido también, pero son escasos. Por ejemplo, el cambio de dirección navegante de una, ¿cómo se llama?, de una avioneta se dio cuenta, ¿verdad?, de que las cosas no eran. Pero no desapareció. No desapareció. Es lo que te decía yo, o sea, pero sí hubo una teletransportación. Yo vi, o sea, yo
buscando información y todo eso, descubrí una que había como una teletransportación. Así es, una teletransportación. O sea, pero creo que tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Noches. Sí, fíjese de que una cosa que me llamó la atención. Bájale volumen a la radio, amigo, para que te escuche. Hola. Sí, aló. Dale. Sí, una cosa que me llama la atención que dice Godofredo es sobre un lago que hay en México que es, o sea, es de agua, o sea, es agua y tiene conexión con el lago de Ilopango, y allí pues me da lo que unas personas dicen que han visto entrar objetos extraños al lago de Ilopango. ¿Será que esa era que tiene esa conexión con ese lago de México? Esa es mi pregunta. Gracias, mi amigo. Sí, es lo que te comentaba, porque como te decía, ¿verdad? Los mayas fueron destruidos por el lago de Ilopango. Mira, la zona que fue destruida está Yucatán, ¿verdad? Está Honduras, está El Salvador y está Guatemala, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y la otra parte de, ¿cómo se llama? De Yucatán, se me olvidó el nombre, pero es bien conocido. Pero ahí estaban esos pueblos, todo es lo que es esa zona fue destruida. Para que, fíjate bien, para que haya llegado hasta Europa esta explosión, fue desastrosa, fue desastrosa. Sí, de hecho, hace un par de meses atrás presentamos un video sobre cuando explotó el agua de Ilopango y todo eso. Bueno. Bastante interesante, sí, no sé si te acordás, pero lo tocamos con Noé y América ese tema. Entonces te digo, sí, es un volcán que tenemos muy peligroso. O sea, muy peligroso, sí. Súper peligroso, o sea, que si al estallar se va todo el país. Sí, entonces es el peligro del Popocatépetl, sí, ese también, es que ese está conectado con el de nosotros. Con el de nosotros. Y ese es el punto, ¿verdad? De que ellos han llegado, fíjate bien, al volcán Popocatépetl, y han lanzado, ¿cómo se llama? Una especie como de luz, ¿verdad? Para poder opacarlo, ¿me entiendes? Para poder... Ese tipo de energía que... Sí, que nosotros manejamos nosotros. No manejamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo entiendo... pero te quiero confirmar. Hace poco se han atrevido otras personas a adentrar y lo han visto el volcán en México bastante pasivo. Ya no es aquel que venía arrancando, como se llama, es una evidencia de que realmente pues se está contribuyendo a... ¿Están apoyándonos? Están apoyándonos, claro, ¿verdad? Porque nosotros como investigadores de ufología sabemos perfectamente de que ellos están echando las manitas, pero como te repito, es un volcán que es de peligro, que está bien relacionado con el lago de Ilopango. Eso sí, así se ha medido esa parte. Sí, la verdad que siempre hay relatos de avistamientos en nuestro lago, pues. Sí, también en el lago de Ilopango. Y hay unos que creen que puede haber una base. Pero que esa base, tal como sucede en el Popocatépetl, también aquí en el lago de Ilopango está esa relación, y en los dos casos se han visto que han entrado las naves, ¿verdad? Solo ellos sabrán cómo manejan este tipo de energía porque no está a nuestro alcance. Pero lo que sí te quiero confirmar, sí, que ellos los están ayudando porque tal vez consideran que la situación nuestra políticamente o cómo la estamos manejando con un sistema que realmente pues va más al perjuicio que a dormir, y que no podamos despertar lo que realmente está sucediendo. Mira, y bueno, últimamente la que está más de moda es la zona del silencio, porque sí, lo que es el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, eso se ha opacado. Sí, es que mira, ¿por qué te digo esto? Porque ha existido grupos que van a la zona del silencio y se han topado con muchas experiencias. Algunos se han topado, ¿cómo se llama? De que
existe la evidencia clara de la presencia de ellos. Ellos están observando, pero el punto es que si hacemos una entrada a esa zona del silencio, tiene que haber una preparación que nos permita a nosotros poder tener ese contacto con ellos. Y así por así, pues. Sí, y algunos creo que no lo han podido lograr. Son escasos de los grupos que han podido entrar, son escasos algunos, pero sí siempre pasan situaciones misteriosas, ¿verdad? Como por ejemplo, tú caminas y pasa una persona, te saluda y cuando tú volteas a ver ya no existe, ya no desaparecen, ¿verdad? Eso puede ser también uno de los ejemplos. Y las montañas como que también, fueran espejismos. Sí, y las montañas que están ahí, y también se presta para otro, porque es una parte como desierta, ¿verdad? Una parte desierta bastante. Y estamos hablando de grandes hectáreas, pues no es un pedacito pequeño. No es un pedacito pequeño, sí es grande, sí, es lo que te estaba diciendo. Y bien árido. Sí, abarca Durango, Chihuahua, a la parte norte, y Coahuila. Cabal forma un triángulo. Prácticamente sí. Entonces en medio está, como sea, en medio de esos tres estados está la zona del silencio. Pero la zona del silencio, ¿me entendés? Es una zona que realmente tenés que hacer, si haces actos de presencia ahí, tenés que tener una preparación, tal como siempre ellos lo han recomendado, porque... Pero para poderlo ver, porque vos podés llegar. Sí, para poder... No, vos podés llegar y, como dicen los salvadoreños, vamos a ir a turistear, vea. Sí, tú puedes llevar tú puedes llevar tu comida y tu tienda y toda la gran onda, pero si no vas con una finalidad bien específica, como purificado, podríamos decir. Sí, podríamos decir. Para poderlo ver, ¿verdad? Para poderlo ver, sí, claro, porque eso te permite a vos tener, ¿cómo se llama? Una especie de poderlos, ¿cómo te quisiera yo decir? Que te permite, pues, ¿verdad? Que ellos hagan actos de presencia. Acuérdate que la presencia de ellos, pues, es bastante, ¿cómo te quisiera yo decir? Fuerte. Y si no tenemos esa capacidad, pues, ellos pueden ocupar esa zona que es portal dimensional como para poder... Sí, como atado para poder estar en nuestro mundo, en nuestro plano. Sí, y también para poderlos comunicar con ellos. Ese es el punto también. Fíjate que en el segundo video que vamos a presentar tenemos ahí más o menos varios casos que se han dado en ese lugar, ¿verdad? Diferentes tipos de situaciones que lo vamos a presentar y después vamos a regresar para discutirlo. Así que ya regresamos, amigos, y les presentamos el segundo video de la noche. El piloto Francisco Saravia volaba sobre un área de tierra desértica en México cuando sus instrumentos comenzaron a actuar de una forma cada vez más rara. Pero ese no fue el único problema al que se enfrentó. Su equipo de radio también comenzó a fallar. Desorientado y alarmado, el hombre tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en medio de la nada. Poco sabía que esta nada sería apodada más tarde la zona del silencio. Y el misterio detrás de este lugar sería igual al del infame Triángulo de las Bermudas. Si alguna vez te encuentras en un desierto, a 40 kilómetros de Ceballos, México, y solo a 650 kilómetros al sur de El Paso, Texas, prepárate. Estás en la zona del silencio de Mapimí, y algunas cosas extrañas podrían comenzar a sucederte inmediatamente. Como ya he mencionado, Francisco Saravia descubrió la zona anómala en medio de un desierto en la década de 1930, cuando algo desconocido comenzó a interferir con las operaciones rutinarias de su avión. Pero a pesar de ser el primero, no fue el único que experimentó la inexplicable actividad en la zona. En 1964, la empresa estatal Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, envió al ingeniero Harry de la Peña a explorar el desierto en esa región. El hombre tenía que averiguar si era posible construir un oleoducto que corriera a Jiménez, Chihuahua, en el norte de México. Sin embargo, esta expedición no resultó exactamente como se esperaba, y la principal razón de esto fueron las anomalías que afectaron a cada uno de los radios del equipo. Sencillamente no funcionaba. En absoluto. De hecho, Harry de la Peña fue el primero en darle el nombre a la zona del silencio. Curiosamente, el hombre quedó tan intrigado por esta misteriosa área que continuó regresando para averiguar más sobre la anomalía. Descubrió que las zonas muertas de radio no podían ser mapeadas porque parecían dispersarse por todo el lugar. Nadie podía explicar el fenómeno. Pero, gracias a los informes del ingeniero,
la zona del silencio de Mapimi obtuvo su espeluznante reputación. Por otro lado, el extraño silencio de la transmisión por radio no es la única rareza de la escalofriante zona. Ah, no, hay otros misterios aún más desconcertantes. Como, ¿quiénes son ese trío extraño que los locales siguen encontrándose en la zona? Son 2 hombres y una mujer, los 3 rubios, lo que ya es raro para esa región. Curiosamente, cada vez que la gente los ve, usan ropa extraña que no es adecuada para un viaje por el desierto en lo absoluto. Los extraños no solo hablan español con la misma fluidez que los lugareños, sino que también son atractivos y educados hasta el extremo. La historia dice que el trío frecuenta un rancho y su motivo es siempre el mismo. Cuando llegan, no piden comida, dinero o refugio. Todo lo que necesitan es llenar sus botellas con el agua del pozo. Solo una vez, uno de los trabajadores del rancho se atrevió a preguntar a los visitantes de dónde eran, pero todo lo que recibió fueron 3 sonrisas enigmáticas y las palabras "de arriba". Pero eso no es todo. En octubre de 1975, 2 cazadores de fósiles, Ernesto y Josefina Díaz, se dirigieron hacia la zona del silencio para recolectar tantas muestras raras y rocas inusuales como pudieran encontrar. Pero esta aventura no fue tan fácil como esperaban, y casi terminó en un desastre. Inmersos en su trabajo, la pareja no se dio cuenta de una tormenta violenta que venía hacia ellos hasta que fue demasiado tarde. Intentaron escapar subiéndose a su auto y alejándose a toda velocidad, pero no fueron lo suficientemente rápidos para esquivar una inundación repentina. La situación se volvía más grave con cada minuto que pasaba, y el suelo alrededor de su coche se estaba convirtiendo lenta, pero seguramente en una ciénaga pantanosa que amenazaba con tragárselos. La pareja estaba varada dentro del auto y se preparaba para lo peor. Pero entonces algo inexplicable sucedió. Cuando Ernesto y Josefina vieron a 2 hombres acercarse a ellos, pensaron que estaban alucinando. Pero no, los hombres parecían reales, altos y fornidos. Llevaban unos impermeables y gorros idénticos de color amarillo brillante. Estos le prometieron a la pareja librarla de la trampa y, fieles a su palabra, el automóvil de los Díaz estuvo fuera de peligro y en terreno firme en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando Ernesto salió del vehículo para agradecerles a los hombres, no los halló por ningún lado. Un misterio sin resolver. Además de todo eso, la zona del silencio es conocida como una zona de 50 kilómetros de tierra desierta en donde los meteoritos se estrellan de forma extrañamente regular. Solo en el siglo XX hubo bastantes choques de este tipo, con 2 de los meteoritos cayendo milagrosamente en el mismo lugar, pero con 16 años de diferencia, en 1938 y 1954. Testigos oculares de una de las caídas más impresionantes en 1969 afirmaron que no pudieron olvidar ese evento durante años. Uno de ellos era un hombre llamado Benjamín Palacios, quien había vivido al borde de la zona del silencio de Mapimi toda su vida. Se despertó por la noche para encontrar el cielo tan brillante como si fuera de día. La luz podía verse a kilómetros de distancia y estuvo acompañada por un tremendo ruido. Fue tan fuerte que las ventanas de las casas cercanas se rompieron. Luego el meteorito explotó en miles de piezas que cubrieron el suelo por kilómetros, creando uno de los campos más grandes y esparcidos conocidos. Y aún así, hay aún más acerca de la zona del silencio. El 11 de julio de 1970, Estados Unidos lanzó el cohete Athena desde la base de la Fuerza Aérea en Green River, Utah, para recopilar más datos sobre el comportamiento de los vehículos cuando regresaban a la atmósfera superior. Pero este es el asunto. Se suponía que el cohete aterrizaría en algún lugar del área de White Sands, en Nuevo México. En cambio, se desvió y, como si fuera arrastrado por alguna fuerza externa, se estrelló justo en el corazón de la zona del silencio. ¿Fue una coincidencia o una irregularidad estrafalaria? Las autoridades estadounidenses solicitaron permiso para recuperar los restos del cohete, y el gobierno mexicano les concedió acceso al sitio. Pero en el proceso, el equipo de búsqueda pudo notar que algo estaba manipulando todas sus comunicaciones. Por eso fue increíblemente difícil coordinar el trabajo de los equipos. Además de las señales de radio interrumpidas, las personas también tuvieron problemas con las señales de satélite y televisión. Algunos teóricos incluso supusieron que los fuertes campos magnéticos en el área de alguna manera habían creado una, así llamada, zona oscura para las tecnologías modernas. Todo suena muy misterioso. Pero vamos a averiguar qué hay detrás de estas historias. Comprensiblemente, los científicos han intentado explicar las cosas que suceden en la zona del silencio por años.
La conclusión más verosímil que han sacado hasta ahora es la influencia de los minerales que se depositan en las profundidades del subsuelo. Por ejemplo, algunos científicos están seguros de que los altos niveles de magnetita y uranio en el área pueden ser responsables de la falta de señales de radio. Además, como recordarás, la zona del silencio está cubierta con escombros de los meteoritos caídos, que suelen ser ricos en hierro y en otros metales. También podrían ser la razón de las anomalías de señal en la zona. Por otra parte, algunos expertos no están de acuerdo en que la zona del silencio atraiga más meteoritos que cualquier otro lugar en la Tierra. También afirman que no hay pruebas suficientes para demostrar que algo paranormal o inusual está sucediendo ahí. Como dicen, todos los rumores sobre la naturaleza anormal de la zona son exagerados y ridículos. Pero incluso los escépticos no pueden negar que ha habido casos de pérdida de comunicación de radio y manipulación de señales extrañas. Por el otro lado, este fenómeno puede tener otra explicación racional. La zona del silencio está rodeada por una cadena montañosa que puede causar interferencias fácilmente. En cuanto a las misteriosas personas amigables que caminan por el desierto, los expertos están seguros de que no son más que una leyenda urbana creada para atraer a las almas curiosas y desarrollar el turismo local. Pero incluso sin estas historias y leyendas que hacen helar la sangre, la zona no es nada menos que maravillosa. Los científicos dicen que el ambiente del área es genuinamente único, con sus propias especies de flora y fauna. Por ejemplo, puedes encontrar 31 tipos de plantas que solo crecen en esta región, así como 75 especies de animales protegidas, incluida la tortuga del desierto, que tiene el estado de vulnerable en la actualidad. Además, el lugar está lleno de fósiles que pueden arrojar luz sobre la historia de la región. No es de extrañar que, en 1979, la zona del silencio se convirtiera en parte de la Reserva Biosfera de Mapimí, Bolsón de Mapimí, con un laboratorio construido junto a la cordillera Cerro San Ignacio. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el segundo video de sucesos que han pasado en esta zona del silencio. Recuerda que si quieres opinar sobre el tema o hacer alguna pregunta a Godofredo, lo puedes hacer al 2243 9222, 2243 9222, o mándanos un mensaje al WhatsApp 6128-4445, que con gusto pasamos tu llamado, tu mensaje. Pues sí, Godofredo, mira, lo que me llama la atención, que aquí está aquí está activado prácticamente 24/7 los fenómenos en este lugar, o sea, mientras que en el Triángulo de la Bermuda en ocasiones se activa, mientras que aquí está permanentemente, porque aquí vos vas ahí y definitivamente no te funciona nada. Sí, es que lo que pasa es que también, mira, México es como te quisiera yo decir, el centro, por decirlo así, ¿me entiendes?, de nuestra madre naturaleza. No sé, de alguna manera pues tiene que ver mucho cómo se llama la Virgen de Guadalupe, pero la verdad es que México, para nosotros, los que estamos en esta jugada de la ufología, entendemos a México que hay que tener una expresión de amor para poder manejar este tipo de energías que realmente no están. Ahora la pregunta viene, mira, México debajo de lo que es, porque México tiene una altura bastante, ponerle 4000 sobre el nivel del mar, es alta esa ciudad, pero México padece, por decirlo así, de muchos huecos que se da en todo México, y ese es un problema grande, por lo que yo te comentaba, a raíz de la presencia de los extraterrestres, modificando, ¿cómo se llama?, la parte de las fisuras porque eso lo han expresado más que todos todos los mexicanos, o por lo menos los mexicanos que están sintonizados con la ufología. Eso es lo que ellos expresan, el desastre que se viene, pero hay que darle la otra versión, ¿verdad? Si nosotros no hacemos lo posible por poder cambiar, ¿me entiendes?, pues tener una mente positiva, entonces la distorsión de nuestro planeta, lo que es es que el problema son las placas se mueven independientemente del tipo de energía que nosotros manejemos, porque también dependemos, ¿cómo se llama?, de las corrientes, de esas tormentas electromagnéticas que los afectan a nosotros grandemente, y esto es a nivel planetario. Mira, vos considerás que esta zona está completamente activada
con estos fenómenos a raíz de que tal vez nos están protegiendo o están, llamémosle así, que están trabajando en las fisuras de las capas tectónicas. Sí, de las capas tectónicas y de las placas. De placas tectónicas también, ¿verdad? Porque, mira, ¿cómo es que se manejan estas placas? En la medida que van hundiéndose más, puede haber un cambio drástico, por decirlo así, ¿verdad? Y eso nos puede provocar a nosotros esos cambios. Porque nosotros dependemos no solo de las placas que te mencioné, hay otras placas que también, te he mencionado las placas que son grandes, pero también hay otras placas que están sosteniendo directamente lo que es la parte norte. Si es que el problema que tenemos es con la placa del Caribe, que también la placa del Caribe va hundiéndose paulatinamente, y eso lo hemos tenido últimamente, ¿cómo se llama? Ha sido evidente los huracanes que se han registrado en esa zona. Hoy está la parte, ¿cómo se llama?, del Pacífico en Baja California. También tenemos otro problema. Es lo que te decía, esos huecos grandísimos que hay en México. Eso está, ¿cómo te podría yo decir? ¿Cómo te podría yo decir? Está que cualquier cosa puede suceder, puede quebrarse, por decirlo así, ¿me entiendes? Puede quebrarse esa fisura, y ese es el problema. Ese es el problema que se ha dado y se está dando. Vamos a leer un par de mensajitos que me han caído al WhatsApp. Dice: gracias por su interesante programa, Douglas Barahona desde Soyapango. Saludos, Douglas, gracias por sintonizarnos. No olvides pues que compartir nuestros videos en tus redes sociales para que más personas se den cuenta de lo que está pasando. Vamos a ver qué más. También dice gracias por su interesante Douglas Barahona, Soyapango, ya lo leímos. Vamos a ver el otro. También te mandan saludos, Godofredo, ahí, no sé quién. Muchas gracias. Sí. Sí, dice: gracias, Hugo, por este tipo de temas. No sabía la existencia de este lugar en México. Saludos a Godofredo. Sí, muchas gracias. Como te digo, sí, la verdad que son muy pocos los que sabían, porque hasta hace poco es que se ha difundido, pues, porque sí, normalmente vos sabes que hoy con la tecnología, con las redes sociales, con el internet, todo eso, se va descubriendo mucho más cosas, cuando antes no conocía vos de muchas cosas, de lugares, de los Illuminati y de toda infinidad de estos temas. Sí, hoy claro, con internet puedes ir conociendo y aún así hay personas que no lo conocen, ¿verdad? Hay medios que no hablan, entonces, pero para eso estamos nosotros, para difundir estos tipos de temas y sí, que conozcan. Incluso ustedes después del programa pueden buscar Zona del Silencio en YouTube y le va a aparecer infinidad de información y sucesos de lo que está actualmente pasando, que hasta ahorita nadie ha dado un reporte lógico de lo que realmente pueda pasar ahí. Aunque mi opinión en lo personal es, si es cuestión de extraterrestre, pues tiene que haber algo ahí, no es así por así que es por los meteoritos que han caído durante tantos años o porque hay minerales ahí, no lo creo yo así. No, bueno, sí, minerales hay, porque todo pero todo, no es para tanto, pues, o sea, bueno, mira, no es para que suceda todas estas cosas, pues. Sí, no, yo te decía que México es el primer país en producir plata, y si tú llegas a México te das cuenta de que hay bastantes minas, ¿verdad? En los camioncitos, como para jalar toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese metal precioso, ¿verdad? México se caracteriza por eso. Y tiene esa ventaja, lo que yo te decía, ¿me entiendes? ¿Verdad? De que esos huecos son grandes y entonces las minerías son más efectivas como para poder explotar la plata, ¿me entiendes? Entonces es una gran ventaja que está a favor de México. Bien, pero mira, la zona del Pacífico, la zona del Silencio, es una zona, ¿me entiendes?, donde está concentrado una gran parte, ¿me entiendes?, de las bases extraterrestres. Es bien fundamental esa zona. Por lo que yo siento que es por la misma civilización indígena que existió durante en nuestro ahí, vea. No, por eso te decía. Aparte de eso. Por eso te decía, si ellos no controlan lo que es el Popocatépetl contra el lago de Ilopango, no sé, podía haber sido
desastroso, ¿me entiendes? Los parte quizás en mitad de nosotros y los hundimos. No sé, no te podría yo decir con exactitud, ¿verdad? Pero sí ha habido actos de presencia de ellos en el Popocatepec y también en el lago de Ilopango. O sea, es una base subterránea, pues digamos, ¿verdad? Que Sí. ellos pueden manejarla con gran facilidad. Pero el caso más evidente ha sido el de Popocatepec, de México, donde Sí, ellos... porque incluso hay videntes que están pronosticando una explosión para ese volcán, y Sí, desde cuánto, ajá, pero fíjate y desde cuánto se ha estado opacando, pues que medio hace llamar a humazón y todo eso, y Sí. no termina de... Ajá, pero como te decía, ese está, digamos, ponerlo así en el centro de México, México, ponerle. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces si nosotros estamos, como te quisiera yo decir, viendo la situación de ellos, actos de presencia, en lo que es, ¿cómo se llama? En la zona del silencio. Decime, si en la zona del silencio tú entras y ellos hacen actos de presencia, pero observándote. Sí, a no ser que ellos quieran rebelarse y que No, vos ellos hacen actos de presencia, pero como es lo que yo te decía, pero no solo aquellos que vienen de buena voluntad, hay otros también, me explico, hay otros que también quieren hacer perjuicio. No, pues sí, acordé que, pues sí, tenemos de los buenos y los malos, pues. Cabal, y como es una zona, digamos, Libre. libre, ese es el problema. Mira, la verdad que vamos a tener para largo de saber muchas cosas que van a ir sucediendo, me imagino, a lo largo de los años en ese lugar. Vamos a saber de diferentes teorías y al final pues vamos a ver realmente Sí, qué es lo sí. que... Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Ellos están echando la manita desde hace ratos en todo esto. Y si tú te recuerdas la vez pasada cuando cerraron, ¿cómo se llama? Los telescopios solares, también fue evidente la presencia de ellos. Sí, por eso lo cerraron. Fue evidente la presencia de ellos con el sol. Opacar un poco, ¿verdad?, el tipo de energía para que no fuera desastroso para nosotros. Y eso fue evidente. El Popocatepec, que también han hecho actos de presencia ellos. Y esto que te estoy comentando yo de las fisuras, también los mexicanos se han dado cuenta. Por lo menos los que están sintonizados con la ufología saben perfectamente que eso, ellos están haciendo actos de presencia. Sí, están apaciguando. Están apaciguando la situación. Y qué bueno, pues porque nosotros hoy, como tú decías, el internet es un medio como para nosotros poder saber, entender qué es lo que está sucediendo. Pero mira, si tú, la explosión de Popeya, también se fueron ciudades grandes. Sí. Entonces, pero nosotros estamos conectados, no solo con el lago de Ilopango, estamos conectados con el volcán de Fuego, que es en Guatemala, y estamos conectados con el Popocatépetl. Entonces, si una sola cadena, si una sola destrucción. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Y las placas que están también con fisuras, ¿me entiendes? Entonces, no podemos medir nosotros las consecuencias, ¿me entiendes? Pero sí sabemos perfectamente de que sí los están echando la mano. Así es. Voy a leer un último mensaje que dice: saludos, excelente programa, se les escucha de la cercanía del Parque Centenario, excelente difundir esos temas que pocos hablan. Así es, amigo, gracias por sintonizarnos ahí. Bueno, Alfredo, pues creo que llegamos prácticamente al fin de lo que es del programa, rápido se pasa la hora. Pues la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, pero recuerden, amigos, a ustedes, y al terminar nuestro programa vayan a chequear a YouTube y van a encontrar mucha información de este lugar. Así es. Ubicación, otras, ¿cómo se llama? Llamémosles relatos que son bastante interesantes. Nosotros prestamos aquí pues algunos, ¿verdad? Pero son muchos lo que están pasando, porque desde ya años que han descubierto esto, aunque hasta hace poco se ha revelado cierta información, y nosotros incluso somos el primer medio tanto de radio y televisivo que hablamos de este tema. Aquí ningún otro programa lo ha hablado. Aquí vamos a seguir hablando de todos esos temas locos que a todos nos gustan, y muchos
temas más escabrosos, más fuertes. Así que gracias por sintonizarnos. Recuerden que este programa nos pueden ver este sábado a las 8 de la noche por Canal 25, su retransmisión. También lo puede hacer en nuestras redes sociales, porque ya lo vamos a tener en nuestra plataforma tanto de YouTube como de Facebook. Recuerda hacerte fans de nuestra fanpage como Enigma X El Salvador, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Así que danos like, comparte nuestros videos para que más personas conozcan y podamos abrir los ojos. Y siempre, como le digo yo, dudemos de las cosas. O sea, aquí tenemos que comenzar nosotros a investigar. No crean lo que nosotros creamos ni piensen como pensamos nosotros. Simplemente piensen, o sea, cuestiónense. Así que algo más, Godofredo, para cerrar. Sí, bueno, como te comentaba, verdad, ya para terminar, te digo con toda sinceridad, verdad, la zona del silencio es una zona que realmente pues es un paso dimensional, verdad, y eso también nos está sirviendo a nosotros como para poder tener en cuenta, verdad, de que sí, verdaderamente pues ahí los están echando una manita, ya sea la providencia o como lo quieran ver, lo queramos llamar. Sí, así es, ¿verdad? Bueno, amigos, quiero leer el último mensaje que nos dicen. Hola, buenas noches, me gustaría que tuvieran temas como la mitología irlandesa y las sirenas y la piloto Amelia Earhart. Sí, amigos, no te preocupes, ya pronto vamos a tener este tipo de esos temas. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren que hablemos de un tema específico, lo pueden hacer, pueden escribirme a mi cuenta como Hugo Villalta en Facebook, y ahí con gusto pues vamos a ir eligiendo los temas para futuros programas y presentarles lo que es, como decimos, el lado B de las cosas, ¿verdad? Porque cada historia tiene dos lados, así que aquí se las presentamos. Gracias por sintonizarnos, nos vemos en la próxima semana. Vamos a tener un programa especial con la psíquica Andrea, que vamos a estar leyendo el tarot angelical, que ya nos toca leerlo para lo que resta de los 6 meses que restan del año. Así que si quieres saber qué es lo que va a suceder en estos 6 meses, así que llama el otro jueves, estés pendiente de nuestras redes sociales, que con gusto te vamos a leer tu tarot angelical. Así que nos vemos la próxima. Buenas noches, hasta pronto. Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X.